Muchos piensan que una invasión americana a Cuba sería como Vietnam, un lugar lleno de pantanos donde los tanques y soldados americanos se quedarían atrapados, mientras los valientes cubanos, con sus fusiles, los derrotarían uno a uno. Suena emocionante, ¿verdad? Como una película de acción, pero al revés. ¿Pero será cierto esto? Para nada. Primero, pensemos en el tamaño, porque, amigos míos, en una pelea el tamaño sí que importa. Cuba es pequeñita comparada con Vietnam. Estamos hablando de 3 veces más pequeña. ¡3 veces! Es como comparar un chihuahua con un perro San Bernardo. Vietnam es enorme, como toda Centroamérica junta. Segundo punto, y muy importante, ¿cómo es el terreno? Vietnam está lleno de montañas, selvas espesas y ríos peligrosos. Casi todo Vietnam es montaña, perfecto para esconderse y atacar por sorpresa. ¿Y Cuba? Bueno, Cuba es plana como una mesa. Casi toda Cuba es terreno plano, perfecto para cultivar caña de azúcar y tomar mojitos en la playa. No es el mejor lugar para esconderse y defenderse. Ahora, la gente. La verdadera fuerza detrás de cualquier conflicto, porque seamos honestos, una guerra no se gana solo con montañas y árboles. Se necesita más que el terreno, se necesita gente que quiera luchar, que esté dispuesta a darlo todo. Cuando terminó la guerra de Vietnam en 1975, Vietnam tenía 47 millones de personas. ¿Y Cuba? ¿Cómo se comparaba? Cuba tenía solo 5 millones, una diferencia abismal. Un poquito más del 10% de la población de Vietnam, una proporción que habla por sí sola. O sea, por cada cubano listo para pelear, había casi 10 vietnamitas, una desventaja numérica considerable, aunque creamos las cifras del gobierno cubano, que dice que ahora hay 8 millones de habitantes, seguiría siendo mucho menos que la gente que había en Vietnam en 1975. La diferencia sigue siendo notable, así que otra vez, la comparación no es Cuba contra Vietnam, sino Cuba contra Centroamérica, una región entera contra una pequeña isla. Hablemos de las fronteras y cómo éstas influyen en la historia y la geopolítica, porque Vietnam tenía una frontera enorme con China, su aliado en la guerra, mientras que Cuba está sola, aislada en el Caribe. La frontera de Vietnam con China mide 1.297 kilómetros, casi como toda la longitud de Cuba. Y no solo era larga, sino que estaba abierta para que pasaran soldados, armas, suministros y comida desde China, fortaleciendo a Vietnam. ¿Y Cuba con quién tiene frontera? Con nadie. Está completamente rodeada por el mar. Bueno, sí, con la base de Guantánamo, que es de Estados Unidos. Por esa extensa frontera con China, Vietnam recibió mucha ayuda durante la guerra, incluyendo apoyo militar y logístico. Cuba, en cambio, está rodeada de agua y de más agua, vigilada constantemente por los barcos de Estados Unidos y sus aliados, limitando su capacidad de recibir ayuda externa. Y por último, pero no menos importante, las distancias. Las distancias juegan un papel crucial en cualquier conflicto. Para los americanos, la guerra de Vietnam fue un dolor de cabeza. Fue una guerra lejana y complicada. Tenían que mandar soldados y cosas a 13.000 kilómetros cruzando el Océano Pacífico. Esta logística era un desafío enorme. ¿Y a qué distancia está Cuba de Estados Unidos? A un paso. Comparado con Vietnam, Cuba está prácticamente al lado. De Cayo Hueso a Cuba hay solo 170 kilómetros. Es una distancia que se puede cubrir rápidamente. Es decir, que Estados Unidos ni siquiera tendría que poner un pie en Cuba para empezar a pelear. Podrían lanzar ataques sin moverse mucho. Podrían atacar desde sus bases en Florida o desde Guantánamo. La proximidad hace que la logística sea mucho más sencilla. En fin, amigos, que la próxima vez que alguien les diga que una invasión americana a Cuba sería como Vietnam, ya saben qué decirles. Que se están equivocando de país, de época y de situación. Cuba no es Vietnam, para nada. Recuerden el tamaño, el terreno, la gente, las fronteras y las distancias. Y después, con una sonrisa, invítelos a un mojito en la playa. Gracias por ver el video. Si te gustó, dale me gusta y compártelo. Hasta la próxima.